¿Alguna vez has sentido que tus problemas son tan grandes que ya no ves salida? ¿Que la vida te aprieta tan fuerte que apenas puedes respirar? En esos momentos, hay una pregunta que surge casi sin querer: ¿dónde está Dios? Y más aún, ¿cuán grande es Dios para mí? Puede que hayas escuchado 1000 veces que Dios es grande, que es poderoso, que está en todas partes. Pero si esa verdad no cambia la forma en que enfrentas tus días, entonces es solo una frase bonita, vacía. Porque no basta con decir Dios es grande, hay que vivir como si de verdad lo fuera. Cuando miras al cielo, al universo, a cada detalle invisible de la creación, es imposible negar que algo inmenso nos sostiene. Pero la pregunta hoy no es si Dios es grande allá arriba, sino si es grande aquí, en tu vida, en tus decisiones, en tus luchas internas. ¿Es Dios más grande que tu ansiedad? ¿Es más grande que esa tristeza que te acompaña en silencio? ¿Es más grande que tu adicción, tu miedo, tu pasado? A veces, lo que limita a Dios en nuestra historia no es su poder, es nuestra distancia. Porque cuanto más lejos estás, más pequeño te parece. Igual que un avión en el cielo. Desde lejos, apenas se ve. Pero cuando te acercas, descubres su verdadera magnitud. Así es Dios. Si hoy te parece pequeño, tal vez es porque te has alejado. Porque estás mirando desde lejos. Y mientras más lejos estás, más dudas te abruman. Más inseguridad. Más temor. Pero cuando te acercas, empiezas a entender lo que antes parecía imposible, que hay un poder real, un amor inquebrantable, una fuerza que sostiene incluso cuando todo se desmorona. La grandeza de Dios no está en discusión. Él es quien sostiene el universo, quien diseñó cada parte de ti con una precisión perfecta. No eres un accidente. No eres un error. Eres el resultado de una intención divina. Cada célula en tu cuerpo, cada respiración, cada pensamiento, todo fue creado con propósito. Y si Dios se tomó tanto detalle en crearte, ¿crees que no puede restaurarte? Muchos han intentado explicar a Dios con palabras. Pero la verdad es que la grandeza de Dios no se explica, se experimenta. Y esa experiencia no comienza en una iglesia ni en una religión. Comienza cuando decides acercarte. Cuando le das un lugar en tu vida, no solo en tu mente. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Tal vez has sentido que Dios está lejos, que no responde, que no te escucha. Pero, ¿te has preguntado a qué distancia estás tú? Porque a veces no es que Él no esté hablando, es que nosotros hemos puesto tanto ruido alrededor que ya no podemos oír. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo le das a Dios al día? ¿5 minutos? ¿1? ¿Ninguno? ¿Y entonces esperas sentir su grandeza en tu vida? Es como pretender conocer a alguien con quien nunca hablas. Dios no quiere ser una teoría. Quiere ser tu realidad. Cuando decides acercarte, todo cambia. No de la noche a la mañana, no como un truco de magia, pero sí como un proceso que empieza a dar sentido, dirección, fuerza. Descubres que ese Dios inmenso no está allá lejos, sino aquí, en lo profundo, sosteniéndote incluso cuando no lo notas. Y es entonces cuando te das cuenta que el tamaño de Dios en tu vida no depende de Él, depende de ti. Él ya es grande. Pero la pregunta es, ¿le das espacio para serlo? Hay personas que dicen confiar en Dios, pero se desesperan ante el primer problema. Dicen creer, pero viven paralizados por el temor. ¿Sabes por qué? Porque han hecho a Dios pequeño. Porque lo han alejado. Pero cuando permites que Él ocupe el lugar que le corresponde, los problemas no desaparecen, pero ya no te aplastan. Porque tú sabes en quién estás confiando. Así como David, que se enfrentó a un gigante cuando todo el mundo temblaba. No porque era valiente, sino porque estaba cerca de Dios. Él no vio a Goliat como todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios era más grande en su corazón que cualquier amenaza que estuviera delante de sus ojos. ¿Y tú? ¿De qué tamaño es Dios en tu historia? ¿Es más grande que tus miedos? ¿Es más grande que lo que otros dicen de ti? ¿Es más grande que esa voz interna que a veces no te deja avanzar? Hoy puede ser el inicio de algo nuevo. No se trata de religión. Se trata de relación. De conexión. De presencia real. Porque vivir con un Dios lejano es fácil, pero vacío. En cambio, vivir cerca de Él, aunque cueste, aunque duela a veces, siempre vale la pena.
Y si hasta ahora lo has tenido en los márgenes de tu vida, es momento de invitarlo al centro. No como una emergencia. No como un último recurso. Sino como la fuente de todo. Como la fuerza que te va a sostener en los días buenos y en los peores. Porque sí, hay una verdad que no puedes ignorar, tú no fuiste creado para caminar solo. Fuiste creado para caminar con un Dios grande. Tan grande que cuando te acercas, todo lo demás pierde el poder de detenerte. Cuando decides caminar con un Dios grande, el miedo ya no tiene la última palabra. Porque empiezas a ver con otros ojos. Ya no miras el futuro con temor, sino con esperanza. Ya no ves tus errores como cadenas, sino como cicatrices que muestran por donde ya no quieres volver a pasar. Y ese cambio no sucede porque tú te vuelves más fuerte, sino porque reconoces que no tienes que serlo solo. La verdadera grandeza no está en lo que tú logras, sino en lo que permites que Dios haga en ti. Y lo más poderoso es esto: Él no necesita que seas perfecto, solo necesita que seas sincero. Que le digas con humildad: estoy cansado. No tengo todas las respuestas. Pero quiero confiar. En la historia, hay momentos que se repiten una y otra vez. Personas débiles enfrentando gigantes, decisiones difíciles, tentaciones, momentos oscuros. Y en todos ellos, hay un factor que marca la diferencia. ¿Qué lugar tenía Dios en su vida? Cuando José fue tentado, no venció porque no tenía deseos, sino porque tenía a un Dios más grande que sus deseos. Cuando David enfrentó a Goliat, no ganó porque era valiente, sino porque sabía que su Dios era más grande que cualquier espada. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a un imperio que no respetaba nada de lo que ellos creían, no sobrevivieron porque eran rebeldes, sino porque sabían que el único rey al que obedecerían era mucho más poderoso que cualquier trono terrenal. Y ahora, es tu historia. Tu momento. Tu vida. Tú también estás enfrentando batallas. Tal vez nadie las ve. Tal vez las llevas por dentro. Pero no estás solo. Nunca lo has estado. Dios está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas detenerte un momento, respirar profundo y decir: Dios, ya no quiero vivir como si fueras pequeño. Quiero que tu grandeza me abrace, me transforme y me levante. ¿Sabes qué pasa cuando haces eso? Algo empieza a cambiar. No fuera de ti, sino dentro. Tu visión se amplía. Tu fe se fortalece. Tus decisiones se alinean. Y aunque las tormentas sigan, tú aprendes a caminar sobre ellas, porque ya no dependes de tus fuerzas, sino de aquel que nunca ha perdido una batalla. Y entonces comprendes una verdad tan simple, pero tan poderosa: Dios no necesita que lo entiendas, solo que confíes. No necesita que lo expliques, solo que lo vivas. Y esa fe, esa rendición, esa cercanía, es lo que te va a sostener cuando todo lo demás falle. Si hoy estás escuchando esto y sientes que algo te está llamando desde lo más profundo, responde. No lo postergues. No digas mañana. Porque el mañana es incierto, pero el ahora está lleno de posibilidades. Y Dios quiere comenzar hoy un camino contigo. Uno donde no prometió facilidad, pero sí presencia. Uno donde no siempre sabrás a dónde vas, pero sabrás con quién vas. Y ahora, cerremos con una oración. Pero no una oración cualquiera. Esta es una entrega. Una decisión. Un nuevo comienzo. Oración final. Dios inmenso, hoy me acerco a ti no con palabras perfectas, sino con un corazón sincero. Reconozco que muchas veces te he hecho pequeño. Te he escondido detrás de mis dudas, de mis culpas, de mis excusas. Pero hoy quiero que seas grande en mi vida. Más grande que mis miedos. Más grande que mi pasado. Más grande que todo lo que me detiene. Te entrego lo que soy, con todo lo roto, con todo lo cansado, con todo lo humano, para que tú lo hagas nuevo. Enséñame a confiar cuando no entiendo. A creer cuando no veo. A avanzar cuando todo me dice que me rinda. Hoy decido acercarme, dejar de huir, dejar de postergar. Te doy el primer lugar. Entra en mi vida. Habita en mi historia. Camina conmigo. Y nunca más me sueltes. En tu nombre poderoso, amén. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo dejes pasar. Suscríbete. Comparte esto con alguien que necesita esperanza. Hazlo no por un canal,
sino porque tú sabes que hay muchas personas que también necesitan volver a ver a Dios como realmente es, grande, cercano, amoroso, poderoso. Únete a esta comunidad que está creciendo en fe, en propósito, en verdad. Porque juntos, podemos caminar más firmes.